Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por esta invitación. Por causa, también el Ayuntamiento de Mérida, José Ángel Calle, no sé si anda por aquí, pero agradecerle el apoyo para poder organizar este congreso, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y la Agencia de Cooperación Vasca. También decir que recientemente me han vuelto a invitar la Asamblea de Extremadura y... Hola Ángel. Y es posible que comparezca en la Asamblea próximamente. La verdad es que nunca me he dirigido a un público de periodistas. Como decía, yo no soy periodista, soy personal humanitario y la verdad es que tampoco se me da muy bien hablar, tengo que decir. Así que, nada, os pido que me perdonéis las licencias y sobre todo que me perdonéis que voy a empezar a criticar el periodismo. Y voy a criticar el periodismo porque creo que como se está contando la situación en Gaza, se está contando mayoritariamente desde la perspectiva israelí. Y hay que recordar que Israel es parte del conflicto, con lo cual no puede ser tratado como una fuente neutral. Si criticamos que Hamás no es una fuente neutral, ¿por qué tenemos que considerar que la información que da el ejército israelí es neutral? Y lamentablemente muchos medios de comunicación publican la información que les llega, los teletipos que les llega del ejército israelí. Más allá de analizar cómo se está tratando todos los titulares y todos los reportajes que se hacen a través de Gaza, evidentemente no todos los periodistas lo están haciendo mal, ni todos los medios de comunicación, por Dios. Pero sí que es cierto que creo que hay algo que se está perdiendo en esta perspectiva, en este análisis. Y es que lo que no podemos obviar, independientemente de la narrativa y de lo que queramos contar, lo que no podemos obviar es el derecho internacional humanitario, que es la base que tenemos que tener en cuenta para describir lo que está pasando en Gaza. No podemos dedicarnos a dar titulares de Israel acaba con el comandante de Hamás, fulano de tal, en un bombardeo en un campo de refugiados de Palestina. No podemos obviar en esa información que para matar a ese comandante se ha utilizado bombas de gran tonelaje en una zona residencial y en una zona densamente poblada. Y que para matar a este señor, que hay que tener en cuenta que es una ejecución extrajudicial y está prohibida en el derecho internacional humanitario, pero además de eso, eso que llaman daños colaterales, son niños, son niñas, son mujeres y son hombres civiles que hay que proteger de cara al derecho internacional humanitario. Por tanto, para mí la noticia no es que hayan matado a un comandante de Hamás, es que han asesinado a 15 personas el otro día en un café en Tulkarem. Según Israel, bombardearon con un F-16 en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania, con un F-16 bombardearon un café en el que asesinaron a 18 personas y según Israel había un miembro de Hamás. Una victoria, era un alto cargo de Hamás, pero han asesinado a 17 personas y la noticia fue esa. Han asesinado un alto cargo de Hamás en Tulkarem, pero no se recogía la información de que es una violación del derecho internacional humanitario bombardear un campo de refugiados lleno de población civil y además con armamento pesado. Pero es más, es que en la narrativa de Israel que se está utilizando en los medios de comunicación, esa narrativa es propaganda de guerra y esa narrativa lo que está haciendo es encubrir los actos ilícitos de Israel y es librar a Israel de la responsabilidad de violar el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, todos los medios de comunicación han recogido el término evacuación. Evacuación es un término utilizado por el ejército israelí y por el gobierno israelí. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario dice que no se puede desplazar forzosamente a la población, salvo una excepción, para ponerla a salvo. Israel está utilizando el término de evacuaciones y está hablando de zonas humanitarias para así poder justificar el desplazamiento forzoso que es ilegal de cara al derecho internacional. Evacuar
es poner a una persona a salvo. Si lo miramos en el diccionario, evacuar es salvar a una población. Ahora mismo se ha evacuado a Estados Unidos porque llega un huracán y se les está poniendo en polideportivos y el gobierno de Estados Unidos le está poniendo agua, les está poniendo comida, les está poniendo colchones, etcétera, etcétera, asistencia sanitaria y me imagino que si hace falta asistencia psicológica. Israel no está proveyendo de nada de esto cuando tiene la obligación de hacerlo. Israel está diciendo que ha declarado una zona como área humanitaria que se llama Al-Mawasi, en el que hay hacinados más de 1 millón de personas, más de la mitad de la población de Gaza. No hay alimentos, no hay comida, no hay electricidad, no hay saneamiento y no hay hospitales. Eso no es poner a la población a salvo. Pero aún así los medios de comunicación están recogiendo y los políticos están recogiendo, no, pero Israel está evacuando a la población, llevándoles a una zona segura y en esa zona segura están a salvo. No es verdad, si hemos visto cómo se bombardea Al-Mawasi. No una, sino 3, 4, 5 veces. De nuevo, con bombas de gran tonelaje. Una de las últimas que lanzaron se veía un cráter gigantesco, es una zona de dunas, y se tragó literalmente el cráter a las tiendas de campaña y a la población que había dentro de las tiendas de campaña. Entonces, se está utilizando el término de evacuación. Cuando Israel está atacando hospitales, los medios de comunicación recogen, es que Israel ha dicho que el hospital de Al-Shifa es un cuartel militar de Hamás. Israel siempre busca la excusa, porque es escandaloso que ataque un hospital. Israel dice, no, es que debajo del hospital está el cuartel general de Hamás. Ha destruido Al-Shifa. ¿Ha enseñado alguna evidencia de que Al-Shifa era el cuartel general de Hamás? Yo no la he visto. Hace poco, una carta dirigida a Biden y a Kamala Harris, escrita por 99 sanitarios norteamericanos, que en total, entre los 99 sanitarios, han estado 254 semanas en Gaza desde el 7 de octubre hasta la actualidad, han dicho que no han visto en estas 254 semanas a ningún miembro de Hamás dentro de un hospital. ¿Por qué Israel ataca los hospitales diciendo que están siendo utilizados por Hamás? Porque el derecho internacional humanitario dice que no se puede atacar un hospital bajo ninguna circunstancia, excepto si se utilizan para otra cosa que no sea dar servicio sanitario y que signifique que esa otra cosa, la que la están utilizando, ponga en riesgo al ejército de uno de los bandos. Con lo cual, Israel destruye los hospitales explicando que como son cuarteles generales de Hamás, tiene derecho a hacerlo. No es verdad. No tiene derecho a hacerlo porque, como estamos viendo, no ha presentado ninguna evidencia hasta ahora de que Hamás está en esos hospitales. Pero es más, el derecho internacional humanitario dice que antes de atacar el hospital hay que advertir y evacuar a la población. ¿Cuántas veces hemos visto bombardear los hospitales o asediarlos, cortarles el agua, los alimentos, la electricidad, los medicamentos y no dejarles acceso? O cuando se les ha forzado a marcharse de los hospitales, se han visto a la gente saliendo en sillas de ruedas, a enfermos en camas con el goteo puesto, empujados y llevándoselos de allí corriendo bajo los bombardeos israelíes. Eso no son evacuaciones. Y así les podría poner un sinfín de ejemplos de violación del derecho internacional humanitario, que es lo que hay que contar cuando se hace periodismo sobre Gaza. Pero es que además creo que no nos estamos dando cuenta de lo que significa lo que está pasando en Gaza. La Asamblea General de Naciones Unidas ha sacado 4 resoluciones desde el 7 de octubre sobre Gaza, que hay que cumplir. Pero es que el Consejo General de Naciones Unidas, cuyas resoluciones son vinculantes, ha sacado 3 resoluciones. Pero es que el Consejo de Derechos Humanos ha sacado una resolución. Pero es que además la Corte Internacional de Justicia, en el juicio de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio, ha puesto medidas provisionales de obligado cumplimiento para Israel para prevenir un posible genocidio y no se están cumpliendo. Es que la Corte Penal de Justicia ha recibido por parte del fiscal una orden de detención de Netanyahu y de los líderes de Hamás, que no se están cumpliendo. Bueno, todavía no se ha aprobado esta última. Entonces, tenemos el derecho internacional humanitario, tenemos las resoluciones de Naciones Unidas que no están sirviendo para nada porque Israel no las está respetando. Pero es que además tengo que decir que
el segundo, no sé si fue el primero o el segundo secretario, yo creo, de Naciones Unidas, que tiene un nombre impronunciable, al menos para mí, en los años 50 dijo que las Naciones Unidas no habían sido creadas para llevarnos al paraíso, sino para alejarnos del infierno. Y yo creo que ni siquiera esta afirmación es cierta, porque Gaza está ahora mismo en el infierno. ¿Cómo hemos podido tolerar el asesinato de 42.000 personas en Gaza? ¿Cómo hemos podido tolerar, 42.000 que sepamos, pero es que hay miles de desaparecidos? Es que hay ya varios informes de reconocidos médicos e institutos de medicina que dicen que ese número es absolutamente reducido y que es posible que haya más de 100.000 muertos en Gaza, porque no solamente mueren por las bombas, mueren por las enfermedades, por la falta de agua, por la desnutrición, por la falta de acceso a los medicamentos. Va a haber muchísimos más. ¿Cómo hemos podido tolerar el asesinato de todos estos miles de personas? Si ponemos un ejemplo, Gaza es uno de los conflictos más sangrientos que hay. Si ponemos el ejemplo del porcentaje de población que han asesinado, el 2% de población en Gaza, solamente en algunos conflictos se llega a este porcentaje o se supera, pero nunca en un año. Ucrania, por ejemplo, lleva 2 años de guerra. El 0,45% de las personas se han asesinado al 0,45% de la población en Ucrania. Por ejemplo, en Vietnam se asesinó al 5% de la población en 20 años. Siria, que también se ha asesinado al 2% de la población, se ha asesinado en 13 años. Nunca se ha asesinado a tantas personas en un año. Pero es más, se han asesinado a 16.500 niños y niñas en un año. La suma de todos los niños muertos en todo el mundo, en países en conflictos, en los últimos 4 años, suman 12.000. En Gaza, en un año, 16.500. ¿Cómo hemos podido permitir que se utilice el hambre como arma de guerra? Israel está prohibiendo la entrada de alimentos, la entrada de medicamentos, la entrada de agua, la entrada de cualquier suministro y la gente se está muriendo de hambre en Gaza. Ahora mismo hay 50.000 niños con desnutrición aguda. Israel ha destruido el sistema sanitario, pero es que también prohíbe la entrada de medicamentos y están haciendo a los médicos tener que decidir cuando les llegan cientos de pacientes desangrándose por las bombas, tienen que decidir a cuál atender en función de si tiene más posibilidades de vivir o no. Tienen que realizar amputaciones sin anestesia, incluso a niños de corta edad. Tienen que limpiar las heridas con vinagre, porque no tienen otra forma de desinfectarla. Han condenado a cientos de miles de personas con enfermedades crónicas a morir por la falta de medicamentos, porque Israel lo prohíbe. Ahora mismo la destrucción de Gaza, que es apocalíptica, ha dejado todo el sistema de saneamiento medioambiental destruido y las enfermedades campan a sus anchas. Hace poco hemos tenido que vacunar a 560.000 niños de polio, una enfermedad erradicada hace 25 años y que ha vuelto a surgir en Gaza por estas condiciones. Ahora mismo hay 400.000 toneladas de basura sin recoger, que está haciendo que la totalidad de la población en Gaza esté enferma. Hay 1 millón de personas con enfermedades infecciosas pulmonares. Hay 600.000 personas con diarreas agudas. No hay ninguna persona ahora mismo en Gaza sana. Y tengo que cortar y tengo que abreviar, pero decirles que ahora mismo podemos cuantificar todo lo que pasa en Gaza. Tenemos a muchísimos periodistas locales, profesionales, que se están jugando la vida porque llevan 170 periodistas asesinados, que están reportando y contándonos todo lo que está pasando en Gaza y les están matando. Israel no permite la entrada de periodistas internacionales en Gaza. Es más, Israel no permite ahora mismo al comisionado general de UNRWA de entrar en Gaza y a muchos de mis compañeros. Israel ha asesinado a más de 300 humanitarios, el número mayor en la historia de Naciones Unidas. De ellos, 226 con compañeros míos y compañeras. 226. Es más, nos ha acusado de terroristas. La mayor agencia de Naciones Unidas que hay en Gaza, la que está arriesgándose y está llevando a cabo toda la distribución de ayuda humanitaria, la vacunación de los niños, tomando toda la información, haciendo reportajes, es UNRWA.
Y ahora también están intentando acabar con nosotros, acusándonos de terroristas. Para acabar, me gustaría decirles que a pesar de que tenemos contabilizados los muertos, los heridos, la destrucción, el número de casas, de carreteras, de hospitales que se han asesinado, lo único que no podemos contabilizar, y yo no soy capaz de expresar, es el dolor de la población palestina, el sufrimiento, la tortura psicológica a la que les están sometiendo. Es imposible describirla. A pesar de que yo hablo todos los días con Gaza y con mis compañeros y me cuentan atrocidades, no sabría por dónde empezar para contar lo que está significando para ellos estar desde hace un año bajo las bombas, bajo la tortura de haberles quitado el agua, la comida, la electricidad, los medicamentos, la vida, las casas, todo. Y que además la comunidad internacional no esté siendo capaz de poner fin a esta atrocidad. Hace poco leí algo que me impactó muchísimo y que me hizo llorar. Y creo que es un ejemplo, quizás no es el mejor de todos, pero a mí es el que más me ha llegado en los últimos días. Y es la historia de una niña que se llamaba Rasha, una niña de 10 años. Por favor, piensen en cualquiera de los niños que ustedes conozcan, sus sobrinos, sus hijos, sus primos con 10 años, que fue asesinada por el ejército israelí en un bombardeo y que encontraron su cadáver junto a un papel. Y ese papel, escrito a mano por Rasha, era su testamento. Y dice así: por favor, no lloréis por mí. No sé si voy a ser capaz de leerlo sin llorar. Por favor, no lloréis por mí, porque me pondría triste. Espero que mi ropa pueda ser donada a los necesitados y mis accesorios a Rahat, Lana y Batul. La caja de avalorios debe ser donada a Batul. En cuanto a mi asignación mensual de 50 shekels, quiero que la mitad sea para Rahaf y la otra mitad para Ahmad. Me gustaría que Batul tenga mis juguetes. Por último, por favor, no le gritéis a mi hermano Ahmad. Por favor, cumplid estos deseos. ¿En qué infierno se encuentran los niños y niñas de Gaza para que una niña de 10 años tenga que dejar su testamento? ¿Cómo hemos permitido esta barbarie? ¿Cuándo hemos perdido nuestra humanidad? Porque en Gaza nos hemos dejado nuestra humanidad, nuestros valores. ¿Qué va a ser del orden mundial a partir de ahora? Muchas gracias. Gracias.